Buen día, jóvenes, soy el profesor William Aguirre y conmigo van a llevar en este ciclo el curso de habilidad lógico-matemática. ¿Cómo va a estar estructurado nuestro curso? Por lo general, siempre van a haber dos bloques que desarrollar, ¿no? Un bloque va a ser la parte del razonamiento lógico y la otra parte sería lo correspondiente a algunas aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, en esta primera semana, los temas a desarrollar serían el método deductivo simple y en la segunda parte haremos figuras de un solo trazo, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con el primer bloque. Bien, vamos a comenzar con el problema número 1, que dice de esta manera. Ángel, César y Betty, los hermanos Villanueva, son tema de conversación de dos vecinas, las cuales expresan las siguientes proposiciones verdaderas. 1. Si Ángel estudia contabilidad, entonces Betty estudia genética. 2. Si César no estudia farmacia, entonces trabaja. 3. Si César estudia farmacia, entonces Betty no estudia genética. ¿Qué consecuencias se tendría si César no trabaja? Muy bien. Como habíamos indicado, el tema correspondiente que vamos a trabajar es el método deductivo. A ver, ¿en qué consiste el método deductivo? Bueno, el método deductivo es un método que nosotros siempre lo hemos utilizado, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos resolver un ejercicio, ¿no? ¿Cuál es nuestra forma de razonar cuando queremos resolver un ejercicio? Siempre que queremos resolver nosotros un ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es, aparte de leerlo, por supuesto, empezar a sacar datos, ¿no? Sacamos el dato 1, el dato número 2 y así sucesivamente hasta el último dato, ¿no? Esto de acá son los datos. Bien, y una vez que tenemos los datos, ¿qué se hace? Bueno, empezamos a hacer una serie de operaciones y al final siempre tratamos de obtener una respuesta, ¿sí? Entonces, esta forma de razonar en realidad es el método deductivo, pues, ¿no? Nada más que el método deductivo no le llama, pues, con estos nombres, ¿no? No le dice datos, operaciones y respuesta, sino en el método deductivo a estos se les llama premisas. Luego vamos a hacer algunos pasos lógicos y por último hay que obtener conclusiones. Entonces, en eso consiste el método deductivo, ¿no? El método deductivo consiste en que a partir de algunas premisas, mediante pasos lógicos, debemos de obtener conclusiones, ¿sí? Y bueno, por lo general, pues, ¿no? Si nosotros tenemos un ejercicio y nos dan los datos o las premisas, estas se tienen que asumir como verdaderas, ¿sí? Bien, entonces acá también tenemos, pues, esos datos, ¿no? Vamos a sacar nuestras premisas. A ver, ¿cuáles son nuestras premisas? Dice que como Ángel, César y Betty son temas de conversación de estas vecinas, las premisas son las siguientes. Primera premisa, dice, si Ángel estudia contabilidad, entonces Betty estudia genética. A ver, vamos con la primera premisa de ellos, ¿no? Bien, entonces escribimos así, nada más, ¿no? Resumiendo, si Ángel estudia contabilidad, entonces Betty genética. ¿Qué más? Ahora dice, si César no estudia farmacia, entonces trabaja, ¿no? O sea, César trabaja. Escribamos de esa forma. ¿Qué más? Dice, si César estudia farmacia, entonces Betty no estudia genética. Bien, esas son las premisas. Bien, pero hay una premisa más que nos están dando, ¿no? Y justo eso aparece aquí en la parte de la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué consecuencias se tendrá si César no trabaja? Bueno, dice, si César no trabaja. Muy bien, entonces empezamos a ver las consecuencias. ¿Qué ocurrirá si César no trabaja? Allá, fíjense que en estos datos que nos están dando son datos condicionales. Entonces, si tenemos un dato condicional, P implica Q, entonces se puede utilizar su contrarrecíproco, ¿no? Un equivalente de P implica Q es no Q implica no P, ¿sí? Entonces, acá dice César no trabaja. ¿De dónde podemos sacar César no trabaja? De aquí. Como acá aparece, vamos a tomarlo a él como un P y a esto como un Q. Entonces, un equivalente a esta afirmación sería que, bien, entonces, recuerden este dato condicional. Si tienes un dato condicional P implica Q, entonces su equivalente es no Q implica no P.
Bueno, entonces como tenemos aquí que César no trabaja, ¿dónde encontramos que César no trabaja? Bueno, aquí está César trabaja, entonces tendríamos que negar. Como esto estaría haciendo el papel de P y esto el de Q, entonces sería la negación de él, que sería César no trabaja. ¿Eso qué implica? Eso implicaría la negación de él. ¿Y cuál es la negación de que César no estudia farmacia? Es que César sí estudia farmacia. Entonces, ¿qué consecuencia tenemos del hecho de que César no trabaja? Si César no trabaja, entonces César, ¿qué va a ocurrir con él? Estudia farmacia. Pero ¿y qué ocurre si César estudia farmacia? Miren, acá está César estudia farmacia. Si César estudia farmacia, entonces Betty no estudia genética. Entonces ponemos acá, Betty no estudia genética. Pero ¿de dónde podemos sacar ahora esta parte de Betty no estudia genética? Allá, eso podemos sacar de acá. Como este es otro dato condicional, entonces podemos colocar su contrarrecíproco. Sería la negación de él, sería que Betty no estudia genética. ¿Eso qué implica? Implica la negación de él. Implica la negación de que Ángel no estudia contabilidad. Bien, y eso apuntamos acá. Como ya tenemos que Betty no estudia genética, entonces si Betty no estudia genética, entonces Ángel no estudia contabilidad. Entonces aquí Ángel no estudia contabilidad. Bueno, y entonces, ¿qué consecuencia tenemos de que César no trabaja? Si César no trabaja, entonces César no va a estudiar farmacia. Por lo tanto, Betty no va a estudiar genética y Ángel no va a estudiar contabilidad. ¿Cuál de ellos es la que está apareciendo en las alternativas? Bueno, en las alternativas está apareciendo justo esta parte, ¿no? De que Ángel no estudia contabilidad. Y eso se encuentra en la alternativa A. Entonces ahí nuestra respuesta es esa. Problema número 2. En una carrera de 4 autos, un experto apostador, conociendo a sus pilotos, concluye que si Alex no queda último, entonces Mario será el penúltimo. Si Félix queda primero, entonces Mario no quedará en penúltimo lugar. Si no hubo empates y Raúl es uno de los competidores, es siempre cierto que, a ver, uno dice, si Felipe queda primero, entonces Alex quedará segundo o tercero. 2. Si Alex no queda último, entonces Felipe es el más lento de todos. 3. Si Felipe queda primero, entonces Raúl queda penúltimo. Muy bien. Vamos a desarrollar de esta manera, ¿no? Como son 4 autos y los competidores son Alex, Mario, Felipe y Raúl, bueno, colocamos de esta forma, ¿no? Dado que hay que analizar estas 3 proposiciones, si es verdadero o falso, vamos a ordenar acá qué es lo que pasará con la proposición 1, con la proposición 2 y con la proposición 3. ¿Sí? Bien, ojo que tenemos estos datos, ¿ah? Dice, si Alex no queda penúltimo, perdón, no queda último, entonces Mario será el penúltimo, ¿no? En otras palabras, nos está diciendo que si Alex no queda en cuarto lugar, entonces Mario, ¿qué va a pasar? Será el penúltimo, ¿no? Entonces vamos a colocar así. Si Alex dice no va a quedar último, o sea, no queda en cuarto lugar, entonces Mario dice será penúltimo, o sea, será tercero. ¿Qué más? Otro dato, ojo que son premisas, así es que son verdaderos, dice que si Felipe queda primero, o sea, si Felipe queda primero, entonces Mario no quedará en penúltimo lugar. Entonces Mario dice no va a quedar en penúltimo lugar, o sea, no será tercero. ¿Sí? Bien, entonces empezamos a analizar la primera proposición. ¿Qué será? ¿Cuál será el valor de verdad de esta primera proposición? Dice, si Felipe queda primero, a ver, si Felipe queda primero, ¿será cierto que Alex quedará segundo o tercero? A ver, si Felipe es primero, entonces tendríamos aquí él, ¿no? Primero. Pero ¿qué va a pasar con Mario?
Dice, si Felipe es primero, entonces Mario no va a ser tercero. Entonces Mario aquí no tiene que ser tercero, ¿no? Entonces él no va a ser tercero, descartado. Bueno, y si Mario no es tercero, entonces ¿qué ocurrirá? Bueno, recuerden que esto tiene su equivalente. ¿Cuál es su equivalente? Su equivalencia de él, si esto es P, implica Q, esto es equivalente a que si Mario no va a quedar tercero, entonces la negación de él sería que Alex va a quedar en último lugar, o sea, cuarto. Bien, entonces, dado que Mario no está quedando tercero, ¿qué cosa va a implicar? Va a implicar que Alex tiene que ser cuarto. Entonces, Alex quedaría en cuarto lugar. Pero acá nos están indicando que si Felipe queda primero, entonces Alex quedará segundo o tercero. Bueno, eso de ahí va a ser falso, ¿no? Porque Alex va a quedar cuarto, no va a quedar ni segundo ni tercero. Por lo tanto, como esta afirmación es falsa, entonces acá ponemos falso. Bien, siguiente afirmación. Dice que si Alex no queda último, entonces Felipe es el más lento de todos. ¿Qué significa que es el más lento? Eso significaría que ha llegado en último lugar. ¿Qué ocurre si Alex no queda último? Allá. Si Alex dice no queda último, entonces descartado él, no queda cuarto lugar. Bueno, entonces si Alex no queda cuarto lugar, entonces Mario debe de ser tercero. Bien, entonces tendríamos que Mario es tercero. ¿Qué más? ¿Y qué ocurre si Mario es tercero? Bueno, nuevamente, su contrarrecíproco de él sería lo siguiente, ¿no? Si Mario es tercero, entonces aquí tiene que ocurrir la negación de esta primera parte, ¿no? Es decir, Felipe no va a ser primero. Bien, entonces, si Mario es tercero, ¿qué ocurre con Felipe? Felipe dice no va a quedar primero, ¿cierto? Bien, ya no tenemos más. Bueno, pero si Felipe no queda primero, entonces ¿podríamos decir que es el más lento de todos? No, porque si Felipe no es primero, bueno, pueda que sea segundo, tercero o tal vez cuarto. Entonces, no va a ser eso una afirmación verdadera. Muy bien, entonces esta afirmación sería falsa. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa si Felipe queda primero? Nuevamente, tenemos esto. Ya vamos a analizar. ¿Qué ocurre si Felipe es primero? A ver, si Felipe es primero, bueno, ya sabemos. Si Felipe es primero, entonces Mario no es tercero. Bueno, entonces Mario acá no es tercero. Y si Mario no es tercero, entonces Alex va a ser cuarto, ¿no? Entonces Alex sería en cuarto lugar. Pero si ya está primero y ya está cuarto, nos falta segundo o tercero. Pero resulta que Mario no es tercero, entonces Mario llegaría a ser segundo. Y por lo tanto, Raúl llegaría a ser tercero. Y justo nos están indicando, ¿no? Dice, si Felipe es primero, ahí está. Dice, ¿será que Raúl queda penúltimo? Sí, ¿no? Entonces sí es penúltimo. Entonces esa afirmación es verdadera. Muy bien, como nos estaba preguntando qué cosa es siempre cierto, bueno, será siempre cierto la tercera proposición. Y la tercera proposición se encuentra en la alternativa A. Entonces ahí la respuesta A. Muy bien, ejercicio número 3. En un hospital se encuentran internados un cojo, un manco, un ciego y un sordo, cuyos nombres son César, Carlos, Adán y Elvis, aunque no necesariamente en ese orden. Se sabe que Carlos, el cojo y el manco comparten la misma habitación. César, el ciego y el sordo, antes de ser internados, coinciden en un bar. El cojo, el ciego y Adán nacieron el 31 de octubre. El sordo, el ciego y Adán cantan para no aburrirse. El ciego nació en Lima, en cambio Carlos en Tarma. ¿Quiénes nacieron el 31 de octubre además de Adán? Bueno, en este caso, estos ya son unos de los ejercicios clásicos, ¿no? Del método deductivo, ¿no? Este tipo de ejercicios se puede resolver de dos maneras. Mediante un diagrama sagital, es decir, colocando los datos en forma de columnas y luego uniéndolos por flechas, o si no, mediante un cuadro de doble entrada, como el que vamos a desarrollar acá. En el cuadro de doble entrada colocamos de esta manera, ¿no? En la parte de arriba dice que está un cojo, un manco, un ciego y un sordo.
Y en la parte de acá colocamos los nombres, ¿no? Si corresponden, colocamos un check. Si no corresponde, colocamos una X. De acuerdo a lo mencionado, en el primer punto nos habla de Carlos, el cojo y el manco comparten la misma habitación. Entonces, nos habla de Carlos, nos habla del cojo, entonces Carlos no puede ser cojo. Y además nos habla del manco, entonces Carlos no puede ser manco. Pero dice que ellos, ¿qué ocurre? Comparten la misma habitación. ¿Ya? Vamos a resaltar esto. Comparten la misma habitación. ¿Qué más? Ahora habla de César, el ciego y el sordo. Allá habla, dice, César, el ciego, así es que César no va a ser ciego. Y habla también del sordo, entonces César no va a ser el sordo. ¿Qué más? Otro dato. Dice que el cojo, el ciego y Adán nacieron el 31 de diciembre. Entonces, habla del cojo y Adán, el ciego y Adán. Allá, entonces Adán no va a ser cojo ni tampoco será ciego. Pero hay un dato importante, ¿no? Dice que ellos nacieron el 31 de octubre. ¿Y por qué me importa eso? Porque justo nos están preguntando, ¿quiénes nacieron el 31 de octubre además de Adán? Allá, entonces de una vez marcamos, ¿ya? El cojo, dice, nació el 31. Y el otro sería, pues, el ciego, también nació el 31. Y también, pues, ¿no? Tenemos que Adán nació el 31. Bien, sigamos. Ahora nos habla de el sordo, el ciego y Adán. Allá, si nos habla de el sordo, el ciego y Adán, entonces eso significa que Adán no es sordo, tampoco va a ser ciego, y ya sabíamos ya que Adán no era ciego, ¿no? ¿Qué más? Ellos, dice, cantan para no aburrirse. Después nos indican que el ciego nació en Lima, en cambio Carlos nació en Tarma. Bueno, entonces como estos son, pues, ¿no? Dos provincias distintas. Bueno, entonces aquí Carlos no puede ser ¿quién? No puede ser el ciego. Entonces Carlos no puede ser el ciego. Yo creo que con eso prácticamente ya tendríamos gran parte del ejercicio resuelto, ¿no? Porque con ello ya sabríamos que Carlos va a tener que ser el sordo y por lo tanto Elvis ya no es el sordo. Además, tendríamos que el ciego llegaría a ser Elvis. Elvis va a ser el ciego. Bueno, entonces descartado que sean estos dos que se encuentran acá, ¿cierto? Adán llegaría a ser el manco, entonces descartado para él. Y así César va a tener que ser el cojo. Bien, nos estaba preguntando, ¿quiénes más, dice, nacieron el 31 de octubre? Aparte de Adán. Bueno, los que nacieron el 31 de octubre sería Elvis y ¿quién más? Y César. Entonces la respuesta sería la clave donde aparezca Elvis y el otro César. ¿Y Elvis y César dónde están? Bueno, Elvis y César se encuentran en la alternativa D.